Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. O sea, que la inculpada obviamente no va a saber que estamos hablando de ella, pero que recibió su respuesta con toda la diplomacia posible. Se trató de que así fuera. Con mi coach. Qué chulada. Oigan, bienvenidos a un episodio más del Centésimo Mono. Hoy vamos a decir que esta es una segunda vuelta de un episodio que ya se había grabado, pero que por cuestiones técnicas estuvo más chingón aprovechar el hecho de que hoy está aquí, literalmente aquí enfrente de mí en la mesa, Ale Druk. ¿Cómo estás, güera? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues un gusto estar acá. Hicimos un episodio que de hecho escuchamos antes de empezar a grabar como para retomar algunas ideas de lo que hablamos, pero en aquel se grabó en remoto y pues el internet a veces no coopera, los aviones pasan, la patrona de pronto empezó a hacer sus berrinches, o sea, ese día estaba todo movido, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no mejor le damos una segunda oportunidad? Al cabo que a la güera le gusta vibrar alto. Siempre vibrando alto. Siempre vibrando altísimo. Y con la excusa de mi cumpleaños, pues que está aquí de visita. Amigos, ¿hace cuántos años dijimos que somos? 20. Ya haciendo las cuentas, decíamos 20, pero son 23. O sea, hay gente que escucha esto que todavía no cumple 23 años, por ejemplo. Que no son muchos. Seguro no, ellos pero están viendo a Luisito Comunica o algo así, yo creo que sí. Ok. El punto es que, bueno, bienvenidos, decía yo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que a mí más me llamaba la atención poder compartir en el podcast. Digo, ustedes ya saben como centésimo monilivers que son. Que aquí le hacemos a la mamada compartiendo cosas que no escucharías en otro lado a menos de que te sientes y te pongas los audífonos para escuchar el podcast, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del tema de inclusión. Y vamos a hablar del tema de discapacidad. Y pues tengo aquí conmigo a Ale porque ella es especialista en este tema. Actualmente, para que la banda sepa, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy maestra de niños sordos. Uh-huh. Se prioriza en la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Uh-huh. Mucho tiempo estuve trabajando en la formación de maestros de educación especial, de chicos que iban a trabajar con niños con alguna discapacidad. Y bueno, ahora pues diseño asignaturas y cosas que tienen que ver con inclusión, discapacidad, charlas, capacitaciones en este rubro de la inclusión. Y fíjense, o sea, imagínense con esta trayectoria que tiene Ale, pues todo lo que nos puede aportar, pero voy a empezar haciendo una pregunta para que ustedes medio agarren la onda de qué va esto y de qué vamos a hablar. A ver, díganme ustedes, voy a copiar a la diosa de la comunicación en México, a doña Marta de Baile, con su examen, sorpresa. Si no, porque soy una tía que escucha a Marta de Baile. Claro, ya aplaudo. Y aplaudo también cuando bailo. ¿Cómo se dice? ¿Persona con capacidades diferentes o persona con discapacidad? Piénselo usted un segundo. Y la respuesta es... ¿Cómo se dice, güera? Se dice persona con discapacidad. Exacto. O sea, tápese usted con paños fríos el impacto que le acaban de dar. Porque ahorita vamos a hablar de dónde salen, por ejemplo, estos errores gramaticales, estas cosas que decimos sin pensarlas o sin saberlas, que a veces es culpa nuestra, a veces no. Pero partiendo de la base de que algo tan sencillo como cómo nos referimos a la gente, desde ahí ya estamos cometiendo errores muy básicos. Así es. Entonces no se dice persona con capacidades diferentes, se dice persona con discapacidad, ¿ok? Hay otra pregunta al respecto. A una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, de que no escucha, ¿ok? Uh-huh.
Piense usted, ¿en algún momento se ha referido a alguna persona que tiene este tipo de discapacidad como sordomudo? Sí, es muy común. Casi todo el mundo lo hace, lo hacemos, porque yo también lo hacía, y resulta que eso es incorrecto, porque la persona que no escucha es sordo. Es una persona con la discapacidad auditiva, es sordo, pero no es mudo. Exacto. ¿Por qué? Porque se aprende un lenguaje, una lengua de señas, con la que se puede comunicar perfectamente, entonces no es mudo. Exacto. Además de que dependiendo del nivel de sordera, pues puede desarrollar cierto lenguaje oral, muy gutural, tal vez muy básico, pero al final pues... Leer los labios, sí, o sea, se puede comunicar. Entonces, ya con eso ya se van dando cuenta de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, parto de la base del tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque, a ver, vámonos poniendo todos en la misma página un segundo. Decir amigue... Amixes, amixes todes. Todes y todes. Esas mamadas no son inclusión. No. No, es que es lenguaje inclusivo que no, por Dios, tiene todo mi autorización para darle una hostia a la persona que tenga usted cerca que diga que eso es lenguaje inclusivo porque no lo es. Eso es una pendejada que recientemente a alguien se le ocurrió y ahí va la borregada, pero no es inclusión. Decir amixes todes, no. Entonces... corrígeme, güera, si digo alguna pendejada, que seguramente voy a decir muchas hoy. Como en el episodio anterior. porque sí, así es uno. Así es cuando uno está aprendiendo, no te preocupes. Aparte, ayer hubo mezcales en la foto. Estábamos de festejo Pues de patronal, festejo. porque febrero. Porque sí, cumplimos en febrero años los dos y así. Entonces, decía yo... la inclusión no solamente es hablar de personas que tengan una discapacidad motriz o que tengan, no sé, síndrome de Down. ¿Qué es la inclusión? Bueno, la inclusión, y siempre me gusta decirlo, la inclusión se refiere no solo a las personas con discapacidad, se refiere como a todos estos grupos vulnerables que existen en nuestra sociedad, pues que no tienen las mismas oportunidades que el resto, el grueso de la población. Entonces, la inclusión es justamente pues incluir a todas estas personas, incluyendo a las personas con discapacidad, en una sociedad para que tengan igualdad de condiciones. Pues lo más que se pueda, ¿no? En México tenemos muy poco tiempo legislando a favor de las personas con discapacidad. Yo creo que ni siquiera tenemos 30 años haciéndolo. Entonces... sí, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos marca que la educación es obligatoria para todos, pero realmente a nivel mundial incluso se hicieron los primeros foros como en cuestión de discapacidad y demás, como por los 80s, entonces digamos 30, 40 años, pero pues qué pasaba antes, ¿no? Entonces es muy corto el tiempo que tenemos como en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero bueno, la inclusión justo es eso. Entran todos los grupos vulnerables, los migrantes, pues las mujeres, la comunidad... LGBTI, que es que cada vez son más siglas. Sí. Un chingo de Gs, de Ts y luego creo que es QI. Ya hasta ahí vamos. Y son, bueno, pero la comunidad. Entonces, la inclusión pues tiene que ver con todo eso y sí me gusta como aclararlo porque luego es inclusión, discapacidad, ¿no? Pero sí, o sea, es una parte muy importante dentro de la inclusión, la cuestión de la discapacidad y lo decías ahorita, lo de la cuestión del lenguaje. Creo que empezar a usar el lenguaje de la manera correcta es un muy buen inicio en una persona o en una comunidad para comenzar a hacer una verdadera y una plena inclusión. Exacto. Entonces, vamos a hacer una pregunta a nivel de concientización. Y ahorita voy a explicar por qué hago esta pregunta. Desde tu perspectiva, hago la pregunta con respecto a México porque aquí es donde estamos grabando y aquí es donde vivimos y donde tú te has desarrollado profesionalmente, aunque sé que aquí es en donde presumo tantito y clavo banderita en el mapa porque ya tenemos al día de hoy 28 países donde nos han escuchado en el podcast. Excelente. 28, güey. El último que publicamos al día de hoy, que fue el de Costa Rica, nos trajo auditorio en Costa Rica y con eso ya 28 países donde nos escuchan. Está increíble. Volvemos entonces. México en particular, ¿es un país inclusivo? No. Yo tampoco. Yo también creo que no. Sí, creo que nos falta mucho en cuestiones de políticas.
gubernamentales a favor de las personas con discapacidad. Pues sí, todo viene de eso. La verdad es que depende mucho de la organización de las personas, de los gobiernos, que se logre o no se logre esta situación. Uh-huh. Entonces, México, yo diría, está en pañales. O sea, está en pañales en cuestión que sería piropo. De inclusión. Está en la cuna. Tenemos la cuestión de la educación especial en México, como, digamos que la educación especial como nivel educativo pertenece al nivel básico. Okay. O sea, sí existe en CEP educación especial. Tendrá, sí, unos 40 años y pues poco a poco se ha ido intentando que la gente pues lleve a sus hijos a la escuela. Ajá. Que te comentaba en la grabación que habíamos hecho, es difícil que la gente acepte, sobre todo en las rancherías, en las comunidades más chiquitas, como que los chicos tienen discapacidad y que tienen posibilidad de aprender y de desarrollarse en ciertas cosas. Entonces se les aísla nada más de los demás y ya. Sí, es como de... Ahorita probablemente ya en la zona urbana pues no se ve tanto, ajá, pero sí es como, no, pues no puede, ¿para qué lo llevo a la escuela, no? Oh. Entonces es algo triste. La segregación viene desde la casa, entonces. Sí, claro. Sí. ¿No? Wow. Sí, es como una cadenita que va así. La no aceptación, el creer que pues como tiene alguna situación de discapacidad no puede nunca va a desarrollarse. poder aprender. Pero en realidad una persona con discapacidad puede desarrollar muchísimas habilidades. Por ejemplo, una persona sorda desarrolla mucho la parte como espacial, visual, y son grandes dibujantes, son grandes escultores. Entonces dices... Claro. Pues es que piénsenlo, es como cuando, no sé, se dice que a una persona le falta alguno de los sentidos, se desarrollan más los otros 4. Exacto. Pues claro, o sea, esa hipersensibilidad en la que se convierten los otros sentidos de una persona, por ejemplo, que no puede escuchar, pues no mames, o sea, la conciencia visual que tiene o olfativa de otras cosas, pues está muy cabrón, ¿no? Sí, o sea, podrías, no sé, entrenar y hacer un sommelier, ¿no? Ajá, eso se me ocurrió precisamente eso, porque dije... Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, las personas que están dentro del espectro autista son así como que acomodan todo perfectamente. Entonces, podrías perfectamente contratar a alguien para que, como un diseñador o un órgano, ¿cómo se dice? Logística, cosas así. Ajá, logística, o simplemente acomodar un anaquel de manera perfecta, pulcra y, claro, y se puede incluir, ¿no? Nada más el tema es que, pues, no creemos. Ajá. O sea, no creemos en la gente. Es como justo. de, no se puede. Y es que piénsenlo de este modo. Si tú me estás escuchando, digo, aquí tenemos la silla para el auditorio como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, imagínate que en lugar de estar haciendo lo que estés haciendo ahorita, me decía una amiga, güey, yo siempre escucho tus podcasts cuando estoy lavando los trastes, porque es el único rato que nadie me chinga y me interrumpe. Entonces, yo los escucho haciendo ejercicio, entonces cada quien busca su momento del centésimo abono. Que tomo esta oportunidad para decir, porque me ha tocado gente que me dice, güey, es que no he tenido tiempo de escucharlos. Digo yo, güey, si el día tiene 24 horas y no tienes una para ti, estás administrando lo que según tú es lo más valioso del mundo, que es el tiempo. Exacto. O sea, la estás cagando horrible. Pero bueno, dicho lo cual, ¿por qué preguntaba yo si México es un país inclusivo? Porque todos los que vivimos en este país, porque en otros no sé, imagínate que estés haciendo lo que estés haciendo ahorita, toco madera, que no sea así, te rompes una pierna. Fractura expuesta, cirugía, la chingada, vas a tener que traer una férula, a lo mejor, un yeso, whatever, 2 meses. Muletas, algo así, bastón, lo que quieras. Si has estado en una posición de esas, sabes lo poco preparado que estamos como país para poder ofrecer los espacios necesarios para alguien que tiene una capacidad, una discapacidad de alguno de estos tipos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El tema rampas, el tema los estacionamientos, que la gente los respete. Las zonas, por ejemplo, hay empresas que sí, o sea, se lucen y tienen lugares súper bien acondicionados, pero son los menos. O sea, el braille que es súper necesario, todas esas cosas, desde ahí empieza la inclusión. Hacerle la vida fácil a las personas que tienen alguna discapacidad. No nada más es... ay, pobrecitos, sí, los veo, existen y les doy luz y una voz. No, cabrón, o sea, es que la vida sea normal para ellos también.
Sí, o sea, tenemos que visibilizarlos. O sea, dentro de... creo que nos hemos hecho cada vez más duros. Entonces hay que visibilizar a la gente con discapacidad. Exacto. ¿No? Entonces yo decía, antes no había leyes. Bueno, ahora hay. ¿Y sabes qué dice la ley, por ejemplo, en cuestión de la lengua de señas? Tanto, digo, yo conozco la estatal en Michoacán, pero hay una ley que su última reforma fue en el 2011, que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y esa ley dice que las personas sordas tienen derecho a recibir educación en su lengua. Que la cuestión de las noticias, televisoras y demás tienen que manejar la lengua de señas. O sea, esta cuestión de que las mañaneras haya alguien ahí hablando con señas no es porque sea buen pedo el presidente, es por ley. Es un logro, o sea, yo creo que la comunidad de sordos logró, porque no existía, o sea, cuando empezó la pandemia no había intérpretes, entonces la comunidad de sordos exigió que hubiera la información para ellos en su lengua. Entonces fue un logro pues bastante reciente, que en todo lo que hubiera de COVID, anuncios y demás, o sea, si tú te fijas, ya todos los anuncios que tienen algo de COVID, de Secretaría de Salud o de otras, ya hablan con señas. Ya tienen la interpretación en lengua de señas, porque ese fue como un logro que tuvo la comunidad de sordos. ¿Cómo se aplaude? ¿Así? Agitando las manos hacia Estoy arriba. Aplaudiendo en lengua de señas a la comunidad sorda. Sí, entonces eso fue como... Obviamente no van a escuchar este podcast, güey. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que llegue el mensaje? No sé, si usted está escuchando esto y ve a alguna persona que... Pues hay que interpretárselo, ¿no? Ajá, por favor. O sea, sería como de, te voy a interpretar. A ver, imbécil, tu podcast. A ver, sí. Ya ustedes entienden. Decía yo, ok, entonces, ¿por qué preguntaba yo también esta cuestión? Porque, a ver, vamos a agarrar la onda. Todos en algún momento vamos a ser viejos. O sea, si no nos morimos antes de llegar a la llamada tercera edad, cuando ya estás en una edad en la que, por ejemplo, tus habilidades motrices empiezan a carecer, empiezas a carecer de ello, empiezan el detrimento por la edad, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por la edad o por lo que sea, muchos de los oídos que estén escuchando estos, incluidos los míos, tal vez vamos a ser una persona con discapacidad en algún momento de la vida. No vamos a tener la edad que tenemos hoy todo el tiempo. Entonces, una persona que tiene, digamos, más de 80, a veces ya no se puede valer por sí misma. O necesita una silla de ruedas, o necesita una andadera. ¿Y no te importaría que el país estuviera listo para cuando tú estés en esa situación? Porque a mí sí. Sí, yo creo que es algo que tenemos que buscar, ¿no? Primero, pues sí, la cuestión del lenguaje, y creo que después la cuestión de la estructura pues, social, o sea, ahí cabe, pero esta cuestión de la accesibilidad, ¿no? Esta cuestión de lo que mencionaba, lengua de señas para las noticias, es cuestión de accesibilidad. Lo de las rampas igual es cuestión de accesibilidad. Entonces, no es, a veces es como de, por ejemplo, yo un día estaba organizando un evento educativo y entonces yo invitaba a niños que eran como de una estudiantina que traían muchos sillas de ruedas, o sea, ponle que 10 y otros parados y demás. Entonces yo pedí para el evento, que era en una plaza pública, una mampara y me la negaron. Me dijo, no, es que pues sale el presupuesto, y yo, no, la calle está de bajada y necesito que haya una mampara porque si no se van a, o sea, puede haber un accidente. Sí, ¿no? Entonces fue como de, a ver, entonces no nada más es pon la rampa y ya, o quítala y ya, o sea, una rampa, y hay arquitectos especialistas en construcción de estructuras para personas con discapacidad. Por ejemplo, las rampas tienen que tener cierta altura y cierta longitud para que sea una rampa funcional. Hacen una rampa que está muy elevada, una persona que maneja su silla no la puede subir. Claro. ¿No? Suceden esas cosas. También otro ejemplo que tengo por ahí fue las rampas en Morelia. Una pintaron las rampas, o sea, la rampa completa con pintura de aceite. O sea, se patina chingón. O sea, sí. Es para que hagas drift ahí y hagas ahí patinones de llanta. Y además las pintaban con el logo de hace como 20 años de discapacidad, ¿no? Entonces... Ayuntamiento de Morelia, no mamen. Entonces sí creo que es importante como tener como esa sensibilidad de que pues el espacio esté justamente adecuado y que... Desde cómo manejar una silla de ruedas, ¿no? Entonces, sí, exacto. Que era algo de lo que yo platicaba con Ale de bueno, qué importante es, por ejemplo, en las empresas. Piensa tú en lo que sea que trabajes, ¿no? Si eres tu propio jefe, igual tienes empleados, o si eres empleado. ¿Cuántas veces has recibido una capacitación empresarial para saber, por ejemplo, cómo manejar una silla de ruedas? No para ti, sino cuando alguien a tu alrededor
necesita una silla de ruedas. ¿Cómo le puedes ayudar? ¿Cómo puedes facilitarle la vida? ¿Cuántas veces te han dicho en tu trabajo cómo tratar a una persona sorda? O a una persona con una discapacidad intelectual, que puede ser autismo, puede ser síndrome de Down. Ahorita vamos a hablar de los tipos de discapacidad. A mí nunca me han enseñado eso. Y claro, yo trabajo en hotelería, entonces recibo gente de muchas partes del mundo que a veces eligen el hotel con base en qué tan preparado está para atender personas con discapacidad. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de una clienta que tuve en una cadena donde trabajaba antes. En el tema de las ventas, pues siempre hay una razón principal que es lo que hace que un cliente decida comprar o no. Si me está escuchando alguien que sepa de ventas, el dominant buying motive de esta señora eran sus 2 hijos. Tiene 2 hijos y los 2 tienen autismo. Uno me parece que tenía entonces como 6 años y el otro como 8, por ahí. Y ella es madre soltera. Entonces, imagínate el tiro de tener 2 niños autistas y ella hacerse cargo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ella sale de vacaciones, lo que quiere es que alguien le ayude, porque está cabrón. Claro. Entonces, claro que encuentra un hotel en donde ella me dijo, no me importa qué haya que hacer, pero si yo voy a comprar una membresía para volver, quiero que sea en este hotel. Y yo, cabrón, eso es lo que un vendedor quiere que todo el mundo te diga, ¿no? Como no más música para mis oídos. Sí, claro. Y yo, wow, ¿por? Y me dice, es que aquí tienen un Kids Club en donde han tratado a mis niños mejor inclusive que en el Kids Club de Disney, que presumen de ser los mejores para atender a niños que tienen alguna discapacidad. Dicen, no, aquí las chavas de este hotel, no mames, wow, cómo han atendido a mis hijos. Entonces yo el día que salga de vacaciones quiero venir a un lugar donde no me preocupe. Entonces como empresa, por eso lo decía yo, si tú eres dueño de una empresa y no tienes esta conciencia social, muchísimos clientes que puedan tomar su decisión con base en qué tan adaptada está tu empresa y qué tan inclusiva es, también estás perdiendo mucho billete. O sea, velo desde el lado monetario. Eso también puede representar no solamente un cambio social, sino un cambio estructural y económico muy importante para una empresa. Sí, yo creo que, la chamba en cuestión de las empresas va por 2 sentidos. Justo modificar como todas sus estructuras para recibir a sus clientes y dar el servicio con una calidad en cuestión de discapacidad impecable. Ahorita mencionabas el manejo de silla de ruedas, pero hay un montón de cosas, la lengua de señas, el braille. Muy pocas personas saben cómo manejar a una persona ciega. O sea, no es como de que, a ver, agárrate de aquí, ¿no? O sea, hay una forma de manejarle el brazo y son señales que ya están como un poco estandarizadas de te tomo del brazo así y te llevo. Okay. Entonces, él toma confianza. Entonces, hay un montón de cosas que no se sabe, ¿no? En las empresas. Eso por un lado. Y por el otro, en la cuestión de poder, incluso en sus empresas, incluir personas con discapacidad. Okay. Yo creo que de los rubros más, lo voy a decir así, más madreados para las personas con discapacidad es la parte laboral. Sí. ¿No? En México te dice la Constitución, ¿no? Y yo luego me digo, ok, lo dice la Constitución, pero pues en realidad no sucede, ¿no? Tienes derecho a tener un empleo con el que vivas con decoro, ¿no? Eso no ocurre. No ocurre porque ni siquiera se les da la oportunidad, ¿no? Entonces, la onda del empleo está muy, muy complicada. Entonces, si tú le entras a esta onda de la inclusión en esta parte bidireccional de me quiero preparar para recibir clientes con alguna discapacidad y atenderlos, o sea, lo mejor que se pueda, y también capacito a mi equipo de trabajo para recibir compañeros con alguna discapacidad que me pueden sumar muchísimo. Sí. Entonces, si quitas como esa barrera que tenemos de, no, o sea, me va a hacer perder. Exacto. Entonces, te puede hacer ganar, ¿no? Y además te hace una empresa socialmente responsable y es como el granito de arena para cambiar. Por ejemplo, los municipios, los gobiernos municipales y los estatales también tienen como que cubrir una cuota de porcentaje de personas con discapacidad contratadas. Yo estuve trabajando en recursos humanos en el Ayuntamiento de Morelia y, por ejemplo, en el área de parques y jardines, servicios públicos y demás, mantenimiento, hay muchas personas sordas que están ahí. Un tiempo, por ejemplo, en Morelia, no recuerdo hace cuántos años, uno de los gobiernos contrató a policías viales en silla de ruedas. Ah, claro. Llegó el siguiente y dijo, no, y los corrieron. No mames.
¿no? Entonces la verdad que era como bien padre ver al poli ahí en su silla, agilizando el tráfico, dándote información y demás, y eso era como ya un paso, ¿no? Entonces... Claro. Pues es de las cosas que yo aplaudo, por ejemplo, en cosas como en los aeropuertos, que ahí es en donde sí me ha dado gusto ver que incluyen por lo menos a gente con discapacidad motriz, y que es muy común ver en las áreas, por ejemplo, de chequeo de documentos, que la gente del aeropuerto sean personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Y eso se me hace muy chingón. Me ha tocado como cliente también ir a empresas en donde noto que hay, no sé, algún empleado que tiene síndrome de Down o algún otro que sabe lengua de señas. Entonces como, güey, se nota que esta empresa entiende que no el hecho de tener una discapacidad no significa que no vayas a poder hacer un trabajo productivo. Claro, sí. Digo, en México el porcentaje es muy, muy bajo. No sé si puedo decir marcas, pero hay algunas empresas que ya lo hacen, ¿no? Atácalos a la yugular. Por ejemplo, Cinépolis tiene personas con discapacidad, cierto, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, no, pues está en silla de ruedas, no puede. Pero cognitivamente la persona está entera. Perfecto, y ya está más lista que tú, cabrón. Probablemente no pueda tener una movilidad de manos y del cuerpo, pues así como cualquier otra persona, pero, o sea, puede lograr. Y luego, ahora que ya todo es con touch, iPads y así, o sea, sin problema lo pueden lograr. Inbursa y otras empresas ya tienen algunas personas con discapacidad. Digo, los gobiernos están casi que obligados a tener como ese porcentaje de personas con discapacidad, pero son los menos. Y es que el tema es que va desde que en el país como tal, y esto también lo hablábamos en el otro episodio, es como la percepción que tenemos desde el hecho de cómo nos referimos a las personas que tienen una discapacidad. Desde ahí viene el pedo del detrimento. ¿Por qué? Pues lo decía la güera hace rato. A lo mejor en tema legislativo, a empezar a hacer reglas en este país, vamos a decir que tiene unos 30 años, ¿no? Pero, bueno, al menos cuando yo era niño, para mí no era raro escuchar, por ejemplo, que las amigas de mi mamá, mis tías, los amigos de mi papá o lo que fuera, cuando se referían a una persona que tuviera algún tipo de discapacidad, era el loquito, es que está mongolito, o es que nació mencito, o era como, güey, la forma de referirse, además de que es peyorativa, es súper, ¿cómo se dice cuando es hacer menosprecio? Ilimitativa, ¿no? Cañón, o sea, es como, ay, no, pues es que ya se chingó porque nació mongolito. Es como, no mames, ¿no? Sí. Y claro que si ustedes crecieron en un entorno en el que más de alguna vez escuchaste esto, pues es restarle el valor y la capacidad que tiene esa persona para poder hacer una vida normal, funcional. Sí tiene una discapacidad, pero no es más ni menos persona que los demás. Y es como restarles la oportunidad de que puedan desarrollarse como seres humanos, porque nosotros mismos, como decía Ale hace rato, en las rancherías, en los pueblos más alejados a lo mejor, ni siquiera le dan la oportunidad a la persona de que se desarrolle académicamente. Simplemente es, tiene una discapacidad, pues ni lo mandes a la escuela, ¿para qué si ni va a aprender? Sí. Güey, o sea, imagínate que eso hubiera pensado Stephen Hawking. Pues, güey, la mente más brillante de nuestro siglo. Exacto. Con esclerosis múltiple. Sí, mira, yo te voy a decir, yo creo que aquí pues no vamos a descubrir el hilo negro, ¿va? Pero yo creo que el secreto es como para realmente lograr un cambio, pues sí, o sea, como más profundo, es empezar con los niños. Yo creo que empezar con los niños es la clave. Yo te voy a decir por qué. Todo el mundo me dice, ¿y cómo llegaste a esta onda de la discapacidad? Y les voy a contar rápidamente la historia. Mis papás son pioneros en educación especial en Michoacán. Entonces, pues casi que cuando yo nací, pues ya estaba como en este mundo, ¿no? Ya traías este chip. Sí, ya traía como el chip. Yo iba a la escuela de mi mamá donde estaban los niños sordos, había problemas de lenguaje y estaban también los de intelectual, que estaban muchos con síndrome de Down o discapacidad intelectual. Y entonces yo crecí con eso, se me hacía lo más normal. Yo no tenía ningún prejuicio sobre ellos porque igualmente jugaba. Y yo empecé a aprender lengua de señas porque en mí fue una necesidad. ¿Quieres jugar con los niños sordos? Pues tienes que aprender lengua de señas, ¿no? Entonces empecé a jugar y para mí era lo más normal. Entonces, creo que todos los niños tendrían que tener esta oportunidad de ver la discapacidad como que es parte de. O sea, es algo que sucede.
que está en nuestro mundo y que tienen que saber convivir con niños con discapacidad y entender que pues no está mal, ¿no? Y qué chingón aprender a hablar con señas, la neta. Sí, está muy padre. Sí, o sea... Tiene sus plus, ¿no? Ajá. Decíamos esta cuestión de las capacidades diferentes, que está pues mal empleado y dices, a ver, y ya me voy a la parte lingüística, ¿no? Lingüísticamente, capacidades diferentes tienen un vaso y un tinaco. Ajá. ¿no? Tu vejiga y la mía tienen capacidades sí, diferentes. ¿no? Entonces es como de, a ver, a lo mejor yo me puedo hacer un split y tú no. Y son capacidades diferentes. Sí. Entonces, el otro día estaba en Walmart y así de que la fila para personas con capacidades diferentes. No, pues aquí vamos a estar así, pues la que habla lengua de señas y la que hace split y el que hace la lengua taquito. O los aliens esos que parten la lengua en 3 taquitos. Ajá, o ¿qué sea, pedo? Capacidades diferentes es como esta cuestión de todos tenemos capacidades diferentes. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Ponle un post-it a tu idea nomás para que no se te olviden dónde estabas. Ajá. Porque quiero que hablemos de dónde salió esta pendejada de las capacidades diferentes. Porque ustedes, cuando se enteren, se van a ir de espaldas igual que yo. ¿Desde cuándo empezamos a decir capacidades diferentes y por qué? ¿Ok? Entonces, si no juzgo a nadie, evidentemente. Si usted votó por Morena, si usted votó por cualquier cosa porque maldito PRIAN... Ajá. Y usted utiliza ese término de capacidades diferentes, escuche a Ale que le explique de dónde viene el término persona con capacidades diferentes. Ok. A mí la verdad es que cuando empecé como a investigar esta parte, estuve un tiempo en la cuestión de la política y escuchaba así a los políticos decir capacidades diferentes y yo, ¿neta? Ajá. O sea, ¿neta? ¿No tienes un equipo que te...? Y ya, bueno, la historia es que por ahí del 2000, cuando estaba la campaña pues para presidentes de la República, el equipo de campaña de Vicente Fox, pues consideró que era una muy buena idea decir capacidades diferentes como usaste un término así como para ablandar un poco, decir persona con discapacidad, ¿no? Sí. Entonces ellos creyeron que pues estaba súper bien el capacidades diferentes. En campaña lo empezaron a usar muchísimo y después la esposa de Fox. Doña Marta Sahagún. Ajá, mi Martita Sahagún, donde quiera que te encuentres. Tan de querida y adora. Bueno, lo usaba muchísimo en los eventos del DIF y capacidades diferentes y con los niñitos con capacidades diferentes. Por favor, no usen esos chamacos sorditos, y cieguitos sí, y así. No, o sea, neta, o sea, eso es... Menosprecio. No, sí. Es menosprecio. Es como de el sordito, el cieguito, ¿no? Y mucho menos mongolito y enfermito y así, no, mucho menos. Pero bueno, entonces surge de eso y lo empieza a decir mucho. Y entonces se acuñó, como en el argot político, ya lo correcto era decir capacidades diferentes. Llegaba, lo correctito. Ajá, llegaba quien te decía, es que no se dice persona con discapacidad. Oh, wow. Y era así que, a ver, sí estudias, por favor. Ajá. Entonces, ya hay hasta diccionarios así de guía para el lenguaje inclusivo en México. Ok. ¿No? Entonces imagínate esta persona que está escuchando y que diga, wow, o sea, yo me quejo de el sistema neoliberal y tengo 10 años utilizando el término persona con capacidades diferentes, se lo debes a Marta Sahagún y a Vicente Fox. Así es. Entonces, porfa, no usen ese término de capacidades diferentes. Es incorrectísimo por donde lo vean. O sea, en cuestión lingüística está mal empleada, en cuestión semiótica está mal empleada. No la o sea, usé. por donde lo vean. Y ya que llegamos con esta parte, lo correcto es decir persona con discapacidad. Y siempre vas a poner el término persona. Correcto. O niño, ¿no? Persona con discapacidad, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, ¿no? Entonces, dejamos de lado la parte del sordomudo, dejamos de lado la parte del cieguito, del enfermito, del minusválido, etcétera, ¿no? Es una persona con una discapacidad. Exacto, ¿no? Entonces, retomando, el lenguaje es importante y puede ser un primer paso, ¿no? Para, pues, modificar como toda esta parte. En la escuela donde yo trabajo, está como en una zona semi-residencial. Cuando llegamos ahí, los vecinos decían, es que se les va a pegar a nuestros hijos.
Neta. No mames. Te lo juro, y eso estamos hablando del 95. Qué pendejada. O sea, como si estuviera en el aire. Ajá, o sea, los sordos se les va a pegar a sus hijos. No What? mames, no. Pero es el güey. nivel de ignorancia que puedes ver y que existe, ¿no? No te juntes con él porque... Se pega. Se pega, ¿no? Ah, bueno, yo me acuerdo que ¿fue en la primaria? El papá de uno de mis compañeros le tenía prohibido llevarse con otro porque evidentemente era gay, porque el niño, yo creo que, no sé si él sabía que era gay, pero era muy evidente que pues su tendencia, ¿no? Pues todo chido, nos llevábamos con él y tal, pero a este güey su papá le tenía prohibido llevar porque decía que ese niño es maricón y seguramente se te pega. ¿Y cuántos años tenían? 7, 8. O sea, ¿desde cuándo te instalan como ese prejuicio Ajá. innecesario? Sí. Es como de, güey, ¿neta? Ujú. Entonces sí... Estoy neta muy impactado con que en un residencial te dijeran se le va a pegar a mis hijos. Te lo No juro. mames, wow. Sí. Entonces creo que sí estamos... Lo pendejo sí se contagia, señor. Sí. Entonces, eso sí se contagia para que vea. yo creo que pues es como ir eliminando esto. Entonces por eso te digo, yo creo que los niños, o sea que en las escuelas, así como tenemos que cambiar que exista educación financiera y educación emocional en las escuelas desde preescolar, debería de existir como esta cuestión de, güey, Claro. ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos chiquitos que tienen hermanos que no son sordos, cómo rápido aprenden lengua de señas y se comunican con el hermano. Es wow, pero no está el prejuicio, ¿sabes? O sea, es mi hermano y lo amo y es algo que se da así como bien natural y es como Claro. padrísimo, ¿no? Como ver esa parte. Entonces, pues sí, o sea, creo que hay que ir como entendiendo esta parte. Ahorita me venía a la mente, somos muy ignorantes. Pensamos que si el niño está sentado así bien hermoso poniendo atención es porque pues muy aplicado, ¿no? Y si el niño tiene, no sé, los pies sobre la silla, siéntate bien. Y la verdad es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones sensoriales Ajá. que el niño necesita sentarse así para poder aprender, que el niño necesita tener movimiento Wow. para poder aprender. Entonces ya ahorita ya hay un montón de técnicas, por ejemplo, que a una silla le pones como unos resortes para que el niño esté haciendo como fuerza mientras está escribiendo. Órale. O una pelota. Ajá. Entonces son cosas que siéntate, es que no aprende. Hay que ampliar un poquito nuestra mente. A que no todo el mundo aprende igual. Exacto, no todos los niños van a aprender sentados y así. Digo, si nos vamos a la cuestión como del desarrollo humano y demás. Pedagógico, kinestésicos, auditivos, visuales. Sí, yo era ese tipo de alumno, por ejemplo, que los maestros me regañaban y me detestaban todo el tiempo porque yo no necesito verte para aprender. Yo soy auditivo hasta la madre para aprender, por eso me encantan los podcasts y por eso hago uno. Claro. Pero yo me puedo mamar un podcast de 3 horas sin problema alguno. Pero no necesito estarte viendo. Entonces yo podía ponerme, por ejemplo, siempre me ha gustado colorear o dibujar. Entonces me podía poner a dibujar sin ver al profe y era como, pon atención. Y yo, güey, escuché todo lo que dijiste. Y luego me preguntaban, repíteme lo que acaba de decir. Y se quedaban así como, pues pon atención. Cabrón, te estoy poniendo atención. No la que tú quieres que te ponga, que es diferente. Pero sí estoy aprendiendo. Y de hecho aprendo más cuando yo tengo un estímulo visual en el que me estoy distrayendo mientras te escucho. Porque a veces por ejemplo, no sé, si yo pongo un video de YouTube para ver un podcast, a veces me distraen los colores, me distraen los movimientos del mensaje. Entonces yo prefiero escucharlo. Yo soy ese tipo de cliente, ¿no? Pero no tanto por lo visual. Digo, ahorita vamos a hablar de los tipos de discapacidad, porque ese tema está bien chingón. Para que ustedes aprendan de una especialista qué tipos hay y en qué consta cada uno, ¿no? Porque eso también es importantísimo. Entonces, en cuanto a temas de discapacidad, ahorita vamos a hablar de ello. Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes. En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram
Dale un giro a tu negocio, vende más y sé upselling. Entonces decía yo, solamente como para darnos una idea de cuánta gente hay con discapacidad en el mundo, ¿no? Porque esto lo dijimos en el otro episodio y me pareció importante traerlo a colación. Otro examen sorpresa tipo Marta de baile. Somos, a ver, más o menos, si mi memoria no falla, más o menos 7,000 millones de personas en todo el mundo hoy. Más o menos los que se ha llevado el COVID y los que han nacido a causa de la pandemia. Andamos rondando los 7,000 millones. De esos 7,000 millones, ¿qué porcentaje creen ustedes que tiene una discapacidad? Échenle, 1%, 2%, 5%. Más o menos, ¿cuánta gente tiene discapacidad en el mundo? Mira, según los datos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco el Banco Mundial, son alrededor del 15% de personas que tienen discapacidad en el mundo. La discapacidad más común es la discapacidad motriz, que, bueno, puede surgir, sí, por una cuestión genética de nacimiento, pero está tan elevada por la cuestión de accidentes. Entonces puede surgir de algún accidente vial, accidente de trabajo que pues te deje con alguna secuela que afecta el movimiento. Entonces, bueno, te digo, es el 15% más o menos de la población a nivel mundial. Dios de mi vida, o sea, si estoy haciendo el cálculo correcto, son más o menos... No, es que aquí, a ver, son 105. No mames. Sí. ¿Tanto? El 15% es un chinguisimísimo de gente. Y es que además, ¿sabes qué pasa? Hay, por ejemplo, en México hay comunidades donde pues... incluso, por ejemplo, en Michoacán hay comunidades donde pues se casaron, y entonces hay mucha sordera, por ejemplo. Ok. O mucha situación de baja visión. Porque se casan entre primos y entonces se va haciendo como la cadenita. Digo, la sordera tiene su lado, o sea, hay varias formas de que suceda, pero una es la parte genética. Wow. ¿No? Entonces, O sea, según esta madre, más o menos 1,000 millones de personas en el mundo tienen una discapacidad. así es. Toda la población, no, bueno, no me mamé, pero es que son 1,500, por ejemplo, 1,500 millones de chinos. Ajá. O sea, sería como que 1,000 millones de chinos tuvieran discapacidad. ¡Wow! Sí, en nuestro cálculo. Mind blowing. Sí. Y bueno, entonces hablemos de tipos de discapacidad. ¿Cuántos tipos hay? Si lo centramos... Bueno, antes de pasar eso, te voy a pasar el dato mexicano. Ándale. No somos muy buenos con esta cuestión de las estadísticas. No somos. Nuestra última... Es que siempre hay alguien que tiene otro dato. Nuestro último pues referente es el censo del INEGI del 2000... Échale. ¿Cuál crees? Chale, es que me da mucha cosa. 2018. Pues no, 2014. Entonces ya hace Reciente. algunitos años de eso. Entonces... En términos de iPhone, creo que iba como en el iPhone 5. Más o menos, sí. Por ahí. O sea, si usted mide su vida en años iPhone. Si ahorita vamos en el iPhone 12, el último censo de discapacidad se hizo cuando íbamos como en el iPhone 4 o 5. Más o menos, por ahí. sí. Entonces, bueno, estamos a 6 años y cacho y pelos, o 7 casi, de ese censo. Estaba basado, digamos, más o menos eran como 8 millones de personas en México. Ajá. Pues ya con los años y demás, pues yo le calculo que unos 12. Sí, fácil. No creo que el doble, pero sí rayando a lo mejor unos 12, 13 millones. Sí. Entonces, bueno, ese es el dato mexicano en cuestión de porcentaje de discapacidad. Y bueno, sí, ahora sí, yéndonos al tema de... Eso querría decir que en un grupo de, no sé, en un salón de clases, ¿no? Si el grupo es de 30 personas, pues al menos 2 tendrían alguna discapacidad, ¿no? 2, 3. Sí, más o menos. Deus. Y bueno, la cuestión de los tipos de discapacidad, hay varias clasificaciones según los autores, pero a grandes rasgos está lo que llamaremos discapacidad sensorial, que tiene que ver con la cuestión de la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Pues
a grandes rasgos es alguna falla pues en el sistema. Digamos, en la cuestión de la discapacidad auditiva puede ser una falla a nivel externo, medio o interno, y que haya un daño de lo que manda la señal al cerebro. Igualmente sucede con la discapacidad visual. Aquí, hace rato me acordaba que quería comentarte, hay veces que dices, este niño no aprende, o sea, ¿por qué no aprende? O es un desmadre y está parado todo el tiempo y demás. Y al final cuando haces como un diagnóstico, una evaluación y dices, este niño no ve bien. Y lo tienes sentado hasta atrás y sin lentes, sin un diagnóstico. Entonces, tú puedes decir, o sea, obviamente no es como una discapacidad. Bueno, sí, no se considera una discapacidad, pero es una situación visual. Algo limitante. Sí, que te está mermando el aprendizaje. Okay. ¿No? Entonces, por eso es importante que tengamos como esta información. ¿No? Claro. Es como, pues como yo no tengo ningún niño con discapacidad o no tengo hijos, pues me vale. ¿No? Pues, o sea, te puede dar en un punto decir, a ver, esto como... Y es que desde ahí viene la conciencia de entender que el hecho de que tú no tengas a lo mejor en tu casa alguien con discapacidad, o todavía no tienes a alguien con discapacidad, porque dijimos, eventualmente puede ser que suceda. Completamente. O que alguno de nosotros lo seamos. Por ejemplo, yo en mi familia tengo una prima hermana que tiene diagnosticado lento aprendizaje. Y muchos de los primos no sabíamos cómo convivir con ella. Y era como que incómodo a lo mejor. Es que no sabíamos cómo incluirla en los juegos, ¿no? Pero probablemente no hubo quien les pudiera explicar. Claro que ¿sabes? no. O sea, y existía también en la familia ese tema como de... como hablar por lo bajo o susurrar como... O sea, sí existe, pero no hablamos de eso. Ajá. Y no mames, o sea, en otras familias que yo conozco, en donde hay, por ejemplo, síndrome de Down o Asperger o autismo, y es absolutamente funcional y todo el mundo convive con la persona como se debería de hacer, porque se habla al respecto y se entiende. Y, a ver, es que en una familia puede haber un alcohólico y hay que entender que es un enfermo, y puede haber una persona con una discapacidad motriz y hay que entender que es una persona. Y puede haber una persona que padezca de depresión o bipolaridad y hay que entender que también es otro tipo de padecimiento. Y que a lo mejor todos tenemos una cuestión de vida diferente, que uno a lo mejor necesita silla de ruedas y el otro necesita un tratamiento psiquiátrico, y no nos hace menos personas ni una cosa ni la otra. Así es. Entonces yo creo que estar más informados siempre nos va a llevar como a tomar mejores decisiones, ¿no? Exacto. O sea, choices, bebé, choices. Empoderamiento total. Sí. Entonces, bueno, está esa parte de sensorial que es discapacidad visual, discapacidad auditiva, y bueno, ahí tiene que ver mucho como el tipo de discapacidad, o sea, en cuestión de ceguera igual, hay glaucomas que te pueden dejar con baja visión o completamente ciego. En la cuestión de los sordos igual, puede ser que la falla esté en el implante coclear, que es lo único que se podría como sustituir con un aparato. En las otras, en los otros tipos, puedes usar un amplificador que te puede llegar a alcanzar. Por ejemplo, el sonido, la audición se mide en decibeles. Y por ejemplo, no sé, la voz humana se mide, más o menos estamos en 40 decibeles. Okay. O sea, para que tengas como Entonces, 120 decibeles estamos hablando de la música en el antro. Okay. Entonces, hay personas que tienen una pérdida se considera profunda en más de 90 decibeles. Okay. Entonces, más de 90 decibeles es ya profunda. Okay. ¿No? A lo mejor lo del antro lo podrían como un zumbidito. O sea, que solamente cosas muy estruendosas las pueden llegar a percibir. Sí. Entonces, si tienen una pérdida media, que está más o menos alrededor de los 60 decibeles, los ruidos fuertes, sí, pues sí los o la voz de Patti Chapoy, que también son otros decibeles muy diferentes. Sí. Entonces, los podría escuchar. Ajá. Entonces, bueno, depende mucho como de eso. No es como de que sordo y ya hay un solo tipo, no. O sea, y en la cuestión de las personas con discapacidad visual es exactamente lo mismo. Entonces, el primer tipo de discapacidad es el sensorial. Es sensorial, sentido. Así de fácil se puede entender. O sea, no tiene nada que ver con tu capacidad de aprender, no tiene nada que ver con tu capacidad de trabajar, ni nada. Eres completamente funcional. Simple y sencillamente, a lo mejor no puedes ver o no puedes escuchar, como dice Ale, determinada cantidad de decibeles o tal, pero tu cerebro está perfecto
en cuanto a lo demás. Es más bien como la antena que recibe la señal de alguno de los sentidos. Sí, digo, ambos sentidos mandan la señal al cerebro a través de un nervio. Entonces, si hay alguna falla en ese sistema, pues ya no llegó. Sí, o sea, ya. después de todo lo que tiene que suceder, Ajá. Ya no llegó la información al cerebro. Entonces, Y que esa es otra cosa que hay que entender, que lo hablábamos con Ale. No, o sea, como familia, mientras más rápido nos empezamos a adaptar al hecho de que una persona en nuestro alrededor tenga una discapacidad, más fácil le podemos hacer la vida en lugar de andar buscando de médico en médico la cura para una discapacidad, porque no se quitan, no se curan. O sea, una persona que ya viene de fábrica con el tema, por ejemplo, de la sordera, eso ya no se quita. Entonces, no importa que vayas con el chochero o que vayas con el güey de la acupuntura, no se le va a quitar. Entonces, mejor hay que adaptarte y aprender a darle las herramientas a la persona para que sea funcional. así es. Y luego hay discapacidades que son, se me fue la palabra, como evolutivas. O sea, puede ser que tú tengas... ¿Degenerativas? Sí, degenerativas. Puede ser que tú tengas un niño sordo en 50 decibeles en un oído y en el otro 70, ¿no? No, o sea, escucha, puede desarrollar algo de lenguaje oral, bla, bla, pero si es una sordera degenerativa, llegará un punto donde ese niño ya no escucha Ya nada. no. Oh. Entonces, si tú no aprovechas ese tiempo para que aprenda lo más que sea en cuestión oral, que es el alcance que tiene, y lengua de señas, para que pues ya cuando suceda ese momento, por ejemplo, en la escuela tenemos un niño sordo ciego. Órale. Y ambas cosas son evolutivas. Entonces se le está haciendo como la enseñanza de un sistema donde a través de la parte kinestésica. Ajá, Porque del imagínate tacto. que un día ya no va a ver y ya no va a escuchar nada. Sí, está muy cañón. No seas mamón. Entonces se está diseñando como esa parte, ¿no? Ha tenido cirugías en los ojos y demás, pero pues sí es algo como... Pues sí. O sea, No sí, sé, es son como- casos, está como cabrón. todo un reto. Y como dices, pues las discapacidades no se curan, ¿no? Yo siempre es como un pleito. Los doctores, pues son las primeras personas que tienen como el contacto con los papás de algún niño con discapacidad. No den falsas esperanzas. Sí, es como de, por ejemplo, en los sordos, ¿va a hablar? Ajá. Probablemente sí, con sus habilidades. Por ejemplo, antes había escuelas donde a los niños sordos les amarraban las manos. Ay, no mames. O sea, imagínate que te amarro las manos para que tú no lo uses. Y es muy sencillo. Cuando un bebé tiene 9 meses, lo primero que hace antes de hablar es Mover señalar. tus manitos, claro. Porque los músculos de la mano se maduran más pronto que los músculos del aparato fonoarticulador. Por eso señalamos antes. Ajá. Por eso señalamos antes de hablar. Ok. Entonces, obviamente, el sordo, el ser humano es una potencia. Entonces, el sordo nace sordo y pues no tiene el input lingüístico auditivo, tiene la parte visual y va a echar mano de eso. Entonces, Claro. la lengua natural de una persona sorda siempre Son va a ser señas. las señas, Ujú. ¿no? Aunque sean caseras, pero él va a buscar la forma de comunicarse. Entonces, cuando tú le amarras las manos, imagínate la pinche frustración de, ¡ay, güey! Y entonces, Simplemente ahora habla. tú que eres un adulto funcional, amárrate las manos y trata de hablar sin gesticular y vas a ver qué duro es. Ahora imagínate que no hablas y no escuchas. hablas, no tienes el input lingüístico y pues te obligan, Ay, ¿no? chale, güey. Y es como, fue una época como fea para la cuestión de la educación para sordos. Yo no estoy negada a que se puede oralizar una persona sorda, pero la lengua de señas... Conozco, por ejemplo, un maestro ahí de donde yo trabajo, es ingeniero civil. Ajá. Llegó ahí porque sus papás estuvieron ahí, ¿no? Y le echaron ganas y estuvieron... Pero al principio estaba oralizado. Y a los 18 años dijo, ¿saben qué? Y aprendió lengua de señas. Y ahora combina la lengua de señas con la parte oral. Y es feliz, Perfecto. ¿no? Ok. Entonces, pues esa parte. Hablemos ahora entonces, existe la discapacidad sensorial. ¿Qué otro tipo de discapacidad existe? Está la discapacidad cognitivo o social. Ajá. Ahí entran todas las cuestiones del trastorno del espectro autista, el Asperger. Digamos que cuando hablamos de autismo es como de... Y es como de... O sea, yo, que Ajá. he trabajado con varias discapacidades y conozco niños de todas las discapacidades, para mí el autismo se me hace algo bien complicado de tratar. Ok. Porque es como si tuvieras un niño ciego, sordo y como, o sea, en su mundo. O sea, como, Ajá.
O sea, no hay contacto visual, dependiendo y como en todo. De los grados. Del grado. Entonces, el autismo es, digamos, una cajita donde el centro es lo más cañón y se va haciendo menos. Dentro de esto está el Asperger. Okay. ¿No? Y hay personas adultas que ni siquiera saben, o sea, que tienen Asperger y ni siquiera saben que tienen Asperger. Okay. ¿No? Sí, de hecho, yo conozco a alguien que ya a los casi 30 se le diagnosticó el Asperger y fue como, wow, con razón hacías esto y lo otro y lo otro. Obviamente lo pensé, no dije, ajá, claro, güey. Sí, o sea, igual dices, eres medio TOC, ¿no? Que acomodan todo, que todo tiene que estar perfecto, que tienen así como muchas, pues no sé, Trastorno obsesivo compulsivo. rutinas y demás. Y Te pues, saludan mis libros acomodados por tamaño. Por Sí, ejemplo. sí. No, sí, lo sé. Sí. Estamos frente a... No sé, amigo, deberíamos de hacerte la evaluación Yo de creo que Asperger. sí. A ver, Yo creo que sí, capaz. Digo, sí. ya hay Asperger muy funcionales, o sea... Hay una doctora... Me sé hacer mis propias quesadillas, no se alarmen. Sí sobrevive. Sí. Hay una doctora que estudia como todo este tema y ella es Asperger y su hijo es Asperger. O sea, no es una imposibilidad para ser un chingón en algo, ¿no? Como esta doctora que es una chingona, es de Nayarit. Pero como dices, los grados existen y pues hay grados de autismo que sí son bien difíciles. Repito, en la muy poca experiencia que yo tengo tratando con gente con este tipo de discapacidad, cuando nos llegan huéspedes al hotel con niños que tienen autismo, tenemos una persona que sabe tratar y que sabe cómo ayudar a las familias con este rollo, porque no es lo mismo la forma en la que, por ejemplo, una niñera puede ayudar a un niño cualquiera que a un niño que tiene autismo. Sí, porque, digo, en este tema es la temperatura, la música, el olor, las sensaciones, la ropa, o sea... Y generarle un ambiente en el que se sienta cómodo. Se sienta cómodo y se sienta seguro. Sí. Entonces sí es como esta cuestión. Entonces, esas son las cognitivos sociales. ¿Qué más hay? Tenemos la cuestión de la discapacidad intelectual. Ajá. Ahí entra todos los síndromes que comprometen el aprendizaje. Ok. Como la parte cognitiva, ahí entra el síndrome de Down. Y hay pues otros síndromes, ¿no? Ahorita que decías que es súper difícil, hay discapacidades asociadas. A veces hay niños que no tienen una, tienen dos o más discapacidades. Entonces, por ejemplo, yo tenía una niña que era sorda y tiene autismo. Puta, wow. Y un autismo duro. Killer ¿no? combo. No mames, imagínate sordo y autista. Sí, Deush. sí. Entonces, o puedes, por ejemplo, en otro caso había un niño que era sordo, tenía un acortamiento de mano, o sea, que nació con una mano más chiquita y onda en la parte visual, ¿no? Y era súper agresivo, así de que... Entonces, él, de ver que los otros podían hacer como un movimiento con los pies, y se los madreaba, así de que... ¿Qué onda con este? Claro. Hasta que descubrimos que este chavito no tenía... visualmente, no tenía visión profunda. Y por eso no podía intercalar los pies en un escalón. Ok. Entonces, cuando vimos eso y se le dio como rehabilitación ocular, mejoró bastante y dejó de madrearse a los demás que sí podían. Órale. Pero te digo, son discapacidades que a veces están juntas y que tú dices, bueno, me voy por la onda de la lengua de señas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una niña que tenía un tipo de autismo y nada más decía tata, todo era tata. O sea, todos los objetos eran tata, porque tenía una lesión a nivel cerebral. Ok. En la parte del lenguaje que no se puede rehabilitar. Entonces, nunca Va a hablar. iba a poder hablar. Y entonces yo descubrí que yo le empecé a preguntar, ¿qué color es este? Y me contestaba en lengua de señas. Y dije, ¡a huevo! Ajá. O sea, ella va a aprender con lengua de señas. Ajá. Porque pues sí veía, pero la parte de la articulación, o sea, el cerebro no mandaba la parte, pues la señal a la parte motriz. Órale. Entonces ella nada más podía articular tata, pero con las manos me podía contestar. Entonces empecé, a ver, no, o sea, fue una... No mames, qué interesante y qué fascinante cómo el cerebro puede tener así una pendejadita, un cable ahí doblado y entonces ya una parte tan importante como la oclusión y como lo que necesitas para que vibren tus cuerdas vocales no va a llegar. Entonces hay que buscar otra forma de comunicarse con el mundo que te rodea. Y fue impactante. Dije, y yo, a ver, ¿y este? Verde. Y me hacía todas las señas. Dije, no, o sea, ya. Ajá.
La productora está haciendo destrozos en este episodio como es costumbre. Y el último tipo de... Sería la cuestión motriz, de la discapacidad motriz. Digo, ahí entraría como toda esta cuestión de las parálisis infantiles, que pues de lo más evidente que provocan es la atrofia muscular. Y lo que te decía, o sea, hay personas en silla de ruedas que solamente pueden mover los ojos y su parte cognitiva está integrada. Pero sí, pues sí. Sí, como por ejemplo, pues Stephen Hawking tenía este tipo de, ¿no? de discapacidad. Esclerosis múltiple, cuadraplegia, o sea, todo ese tipo de cosas. Todo eso. Que no te puedes mover como tú quisieras, pero el resto de tu cuerpo, o sea, tu cerebro funciona perfectamente. Así es. Y hay muchos escritores que tienen alguna condición así. Muchos. Ha habido presidentes de países muy importantes que tenían este tipo de discapacidad. Así es. Entonces, bueno, esa sería la otra, que es la discapacidad motriz, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínense, si ustedes no sabían esto, igual que yo hasta que platiqué de todo este tema con Ale, lo ignorantes que somos, si han escuchado más de un episodio del Centésimo Mono, se han dado cuenta de que en el intro digo esto, que todos somos ignorantes, solo que todos ignoramos cosas diferentes. Así o sea, es. Yo ignoraba esto y a lo mejor usted que lo está escuchando también, y Ale ignora cosas que usted sabe y de eso se trata el Centésimo Mono. Pero no podemos poner en la misma cajita a todo mundo que tiene una discapacidad, porque no es lo mismo la manera de ayudarle, la manera en la que aprende, la manera en la que puede trabajar. Porque así como seres humanos que no tenemos a lo mejor una discapacidad o no nos las han diagnosticado, aún así tenemos capacidades diferentes. Entonces, yo a lo mejor tengo habilidad para aprender idiomas, pero la persona que está sentada enfrente de mí en mi trabajo tiene habilidades de contabilidad, de las que yo carezco. Eso es una capacidad diferente, pero no tenemos una discapacidad diagnosticada. Y no por eso van a decir que las dos personas a huevo tenemos que dedicarnos a la contabilidad, porque entonces es donde yo me perdería y diría, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Lo mismo tendemos a hacer como sociedad con la gente que tiene discapacidad. Es como, bueno, pues entonces adáptate tú. Ese es el gran error. O sea, esperar que ellos se tienen que adaptar a nosotros. Hay un principio en la cuestión educativa para personas con discapacidad. Bueno, yo creo que lo deberían de aplicar todos. Los programas dicen, no, pues el niño en cuarto de primaria debe saberse las tablas y dividir, ¿no? Y eso te va a sorprender aún más. No existe en México un programa adaptado para personas con discapacidad. No hay uno. Los maestros que trabajamos con educación especial y niños con discapacidad, tomamos los programas nacionales que son para escuela regular y los adaptas. Y evidentemente dices, bueno, ok, un niño de 6 años debe de leer, pero que es autista, y además llegó a la escuela a los 4 años después de que los papás, o sea, buscaron hasta que después dijeron, bueno, sí, que aprenda lengua de señas. Ya perdieron los años más importantes en la adquisición del lenguaje. Está comprobado que un bebé sordo, tú le hablas como le hablas a un bebé oyente, desde que nace en lengua de señas, su desfase en el desarrollo es nada. Wow. Entonces llegas a los 4 años a instalarle un lenguaje, una lengua, es como de, ahora vas a aprender lengua de señas, ¿no? Porque no tiene ni español. Entonces, es algo complejo. Entonces, el principio pedagógico es parte de lo que la persona puede hacer. Parte de lo que el niño puede hacer. Porque tú le pones la vara muy alta y el niño así de, yo apenas puedo desde acá. Entonces, igual en lo que dices de los trabajos. A ver, ¿tú qué puedes hacer? ¿No? Sí, cuando hay voluntad, yo siempre he pensado. Y lo vi cuando trabajé en gobierno. Cuando hay voluntad, lo haces. Que vengo por eso. Es que no está la firma, está ocupado en una reunión. No, ni madres. De que se puede, se puede. No lo quieres hacer, que es diferente. O te da flojera, pero cuando hay voluntad, se puede hacer. Sí. Entonces, creo que si las empresas quieren hacer este cambio y poner como ese granito de arena, pueden buscar. Hagamos ese comercial porque resulta que Ale y yo hacemos ese diseño para las empresas que quieren ser más inclusivas y que quieren tener entrenamiento. Por ejemplo, si es usted jefe de recursos humanos o de capacitación de alguna empresa y dice, un momento,
Yo quiero ser una empresa responsable y hasta ahí, si quieres agarrarte de la parte de marketing para aprovecharte y que la gente también te empiece a consumir por eso, pues se vale. Pero necesitas un entrenamiento en el que tus empleados sepan tratar a una persona que tiene una discapacidad de una o de otra. Exacto. Tu staff tiene que estar entrenado para saber qué hacer si una persona que tiene una andadera se cae o una silla de ruedas y necesita ayuda. O sea, esas cosas las tenemos que saber. Sí, completamente. Yo, por ejemplo, en el ayuntamiento llega una persona sorda y a nóminas y nadie sabía qué decirle. Y ya me hablan. No, o sea, cuando me vio fue como... Ale fucking luya que estás aquí. Sí, o sea, Pues fue sí. wow, ¿no? Entonces, que tú puedas lograr eso con el servicio que brinda tu empresa, pues... Es como cuando vas de vacaciones a un país en donde nadie habla tu idioma y te encuentras un güey que habla español. Es como, ay, no te vayas nunca. Sí, así Esa es la misma sensación que tiene alguien que se comunica con lengua de señas cuando se encuentra otra persona que lo entiende. Sí, así. Entonces, Justo así. creo que eso a las empresas les puede dar como un plus súper, o sea, súper bueno. Digo, Pues yo sé que ustedes quieren más, pero hasta aquí lo vamos a dejar para que se queden picados, porque es así de maquiavélicos somos en el Centésimo Mono. No sin antes pedirte las recomendaciones que se le pide a el, ¿cómo se dice? A la corte celestial de invitados que nos acompañan. Empecemos con, recomiéndale a la banda un libro que te haya gustado mucho. bueno, me voy a ir como gorda en tobogán. Date como magnate. Poquito. Mi libro favorito en la vida es Pedro Páramo. Todo el mundo, Ok. Ajá. De Juan Rulfo. Lo leí, no entendí ni madres y dije, ok, lo tengo que volver a leer. Ajá. Y entonces lo volví a leer y dije, no. Fue la primera historia circular que yo un tiempo leí mucha literatura. Entonces, como que eso, que fuera una historia que donde empezaba, terminaba y después, Ajá. ¿Qué? Entonces, Pedro Páramo es mi libro favorito por la construcción del lenguaje. Ok. Uno más reciente que me aventé fue el de Piensa como monje, Ajá. que tiene que ver con la cuestión de la meditación y esta cosa de desprenderte de esas cosas que no... ¿El no apego? Sí, el no apego, pero también esas cosas pues que a veces no son tan necesarias Ok. en la vida. O sea, así de Que que... es casi todo. Exacto. O así de, es que quiero comprarme un... Si usted lo piensa, las cosas que de verdad necesitas en la vida son bien poquitas. Entonces, es la experiencia de un chavo que tenía como muy claro que quería estudiar y así, de repente tiene una experiencia como con un monje y se va y lo hace. Entonces, en el libro vienen ejercicios de meditación y cómo puedes ir logrando despegarte y análisis de, a ver, ¿cómo funcionas con esta relación con estas personas? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas? Entonces, creo que está choncho y tardas algo en leerlo, pero la verdad vale mucho la pena. Sí, Esa pues, sería. suena buen clavado de conciencia. Ok. ¿Qué más? Por ejemplo, alguna, ya sea una película, una serie que te haya gustado mucho y que un día como hoy, que después de los mezcales de ayer dijeras, hoy es día de Netflix, ¿qué vamos a ver? Bueno, en cuestión de cine, sí soy como bien flexible. O sea, Ajá. veo como un poco de todo. Terror no. Pero igual me voy a dejar como gorda en tobogán. Voy a recomendar una que a mí me encanta y además me recuerda mucho a mi papá y tiene que ver con la cuestión de los sordos. Ajá. Se llama La familia Bellier. Ok. Es una película francesa. El soundtrack está padrísimo y de verdad que cada vez que la veo lloro. Ajá. Está así cañón. Y es Traigan justo- su bote de helado entonces. es para una historia de una chica sorda que tiene una familia oyente, verlo. Ok. ¿no? Entonces, es como toda la familia son sordos, menos ella. Espérame, es en el... Es que odio tener que hacer esto, pero no, es que iba a spoilerar el final para ver si era esta, pero es una chava que quiere ser cantante. Ajá, sí. Ese, no mames, yo lloré cabrón Está en el cine. buenísima. Sepan ustedes, no sé si lo he dicho antes, que soy un ñañía del cine de estos que les gusta ir a la muestra de cine francés. Ah, claro, yo soy igual. Me turbomama ir a la muestra de cine francés. Y cuando salió esa película, que sí, súper suscribo, garantía el Centésimo Mono, Hassan, de todo lo que ustedes quieran, Completamente. para que me haga llorar una película, la verdad está cabrón. No mames, parecía yo En Magdalena la con el parte final de esa final, sí, película. sí. Sí, güey, Está wow. increíble. Neta, muy recomendable. Sí, esa sería mi recomendación en el tema como... Y fíjate que no sabía cómo se llamaba la película, porque la vi entre las de la muestra y no tenía el nombre. La familia Bellier. Y otra que me gustó mucho igual por creo que me gusta mucho esta cuestión del juego de los tiempos. Ajá, Es una película que se llama About Time, ok. que también
Está en Netflix. Y si ustedes, yo me atrevo aquí a meter mi cuchara, les gusta el tema y sobre todo lo que hemos estado hablando de la sensibilización como sociedad respecto del tema de la inclusión, vean Yo Soy Sam, I Am Sam. Es muy buena. Pero, no, Ahí Sean va. Penn, la neta, wow de actuación. Sí. Muy, muy chingona película. Y por ultimísimo, algún lugar a donde irse a vibrar alto. ¿A dónde mandarías a la gente de vacaciones? Ay, pues dependería de qué quieren hacer, pero si quieren vibrar alto, relajarse. Yo un día me fui en una parte de mi vida que estaba como en la búsqueda, donde empecé a hacer cosas que no hacía nunca, de como irme a comer a un lugar sola. Decía, no, es que qué oso, van a pensar que me plantaron. Que me plantaron, sí. Y empecé a hacer cosas y me fui de viaje. Me fui a La Baja, Ajá. California Sur, a buscar mis raíces, porque mi familia es de allá. Y visité muchas playas. ¿La familia Druk o la León? Los Druk. Ah, cámara. Los Druk. Okay. Visité muchas playas y era literal estar 5 horas yo conmigo. Con un libro, unas chelitas, me metía a nadar, me dormía, salía. ¿No? Qué Entonces, rico. La Baja tiene playas increíbles. Recomiendo así mucho, 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 como para desconectarte, Balandra, que está como a 40 minutos de La Paz. Ok. Esa será mi recomendación. Y se come chingón aparte. Muy chingón. Y hay playas súper bonitas, súper limpias, súper cuidadas. Sería una recomendación. La verdad es que Landra. O sea, sin ser vendedora me lo vendiste. ya. O sea, ahí ya no Y aparte ya soy excelente, o sea, ya me sé los tiempos, a dónde... Me and you, you and me, un librito, yo solo con mi cheve en la playa. Sí, estuvo I'm increíble. Increíble, down. La raza, es mamón, vives en Cancún, bueno. Pero a veces uno quiere ver un cerro. Y aquí no hay cerros. Aquí no hay montañas, todo está pinche chato. Sí, no, allá sí es como, hay una playa en Santa María que tiene así como, o sea, literal es un pedacito de playa, Sí. una arena súper gruesa, y pues está aquí el roconón aquí, Sí. el roconón acá. Esa sí la conocí, pero cuando fui estábamos casi que de paso porque íbamos a La Paz. Ya. Y sí me encantaría ir, pero sí suscribo, la neta. Un lugar muy chingón. No todo es Tulum, chavos. Hay otras cosas que ver en el país. Sí. Y pues eso, como decía yo, hasta aquí lo vamos a dejar porque sé que nos van a pedir segunda vuelta con Ale. Así que nada, ¿qué más quieres promocionar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, por cierto? Porque, o sea, esta vieja todo el tiempo está haciendo cursos y lives y clases y un chingo de cosas y le podemos aprender mucho. Entonces, ¿en dónde te encontramos? Bueno, mis redes sociales en Instagram es @aledruk y tengo un Instagram educativo que se llama @adruk.educación. Ahí me pueden encontrar, y en Facebook como Alejandra Druk. Y sí, pues agradecerte la invitación. La verdad es que siempre es bueno compartir lo poco que uno sabe con otras personas. Y bueno, si a través del 100º Mono vamos a llegar a más personas y a más países, está increíble. ¿Qué se siente saber que te van a escuchar en 28 países? Tengo mucha emoción. No, qué chingón. Me da muchísimo gusto que haya crecido tanto el podcast en poco tiempo. La verdad Sí. es que creo que va a ser en tiempo récord. Y aprovecho el micrófono para felicitarte y decirte que te admiro mucho y que espero que esto vaya a más y que me vuelvas a invitar, porque Sí, señor. ustedes no están para saberlo, pero yo soy una cajita de Pandora. Sí, señor. Además, en el próximo episodio vamos a hablar, en el que grabemos con posterioridad, ¿verdad? Del tema del yoga de la risa, porque es otra de las cosas que Ale hace. Hace unos cursos y unos talleres muy chingones para las empresas respecto de el yoga de la risa, la risoterapia y todo este pedo. Y está súper chingón. Pero ese es el gancho que voy a dejar ahí para que nos sigan escuchando. Nos vemos en la que sigue. Recomiéndenlo Sin Control. Nos ayudan mucho cuando no solamente le dan like o seguir, sino cuando comparten el episodio, por ejemplo, en Instagram. Si lo están escuchando en Spotify, ahí nada más denle en los 3 puntitos que aparecen arriba y luego dice compartir en historias de Instagram. Eso nos ayuda un chorro. Nada, muchas gracias por estar. No, a ti por la invitación. Vámonos a seguir festejando. Vámonos, febrero parroquial. Cuídense mucho, nos vemos en la que sigue. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del 100º mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón,
Hace muchos años, un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua, en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.